Gloria a Dios, iglesia, buenas noches. Esperamos que en esta maravillosa oportunidad hoy tengamos un corazón abierto, dispuesto para el Señor, así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, mi amado Dios y Padre Santo de los cielos. Mi Señor, en esta noche venimos una vez más, bendito Dios, a tu presencia, colocando, Señor, la iglesia, colocando cada persona, cada miembro de la iglesia y cada persona que verá, Señor amado, bendito Dios, esta reunión, para que la unción poderosa del Espíritu Santo, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros, para que nos llene, nos avive, Señor, nos levante y nos fortalezca y nos establezca, como dice tu palabra. Espíritu Santo, bendito Dios, en esta noche toca cada vida, toca cada corazón. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que seas supliendo la necesidad en esta noche, que seas, mi Rey de la Gloria, propicio a cada corazón, a cada vida, mi Señor. Lo colocamos delante de ti, mi Señor, amado Dios de los cielos, y te pedimos que en esta noche el poder del Espíritu Santo caiga, Señor, llene cada casa, llene cada hogar en esta hora, magnífico Rey de la Gloria, y seas tú, mi Señor, consolando los corazones, mi Señor, que seas tú sanando, Señor, el alma, el cuerpo, bendito Dios, que seas tú, mi Señor, supliendo cada necesidad de tu pueblo, de tus hijos, mi Rey de la Gloria. Señor, estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Rey. Vamos, levante sus manos, dígale gracias, Señor, por cada bendición que has enviado, Señor. Gracias, Señor, por cada bendición, por la vida que nos das, por la salud que nos das, porque siempre estás con nosotros, porque no nos dejas solos, mi Señor. Muchas gracias, mi Rey de la Gloria. Te adoramos y te bendecimos, mi Padre bueno, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, y en esta noche declaramos la unción poderosa del Espíritu Santo obrando a través de la palabra, mi buen Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pastor, bendiciones. Amén, amada pastora, Dios la continúe bendiciendo. Iglesia, que Dios los llene de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sé que su casa es una casa donde hoy es casa de Dios y esa puerta donde recibe todas las bendiciones del cielo. Y sabemos que en esta noche del miércoles es una gran alegría que la palabra de Dios llegue a fortalecer en la mitad de la semana, traer ese fuego glorioso del Espíritu Santo que está a favor de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante para nosotros saber lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas y cómo hemos estado hablando que cómo se nació la nación natural, donde Dios, el deseo de Dios es que tener una nación espiritual, y cómo nació esa nación natural y cómo la gente que cuando Dios quiso mostrar lo espiritual era necesario pasarlo por lo sobrenatural, y la gente le gusta mucho lo natural y lo sobrenatural, y lo más hermoso de Dios es lo espiritual, y lo que Dios quiere, Dios dice que es espíritu, y por eso Él quiere una nación espiritual, y por eso hoy vamos a comprender lo que Él quiere a favor de nuestras vidas, y es necesario ver lo que nos declara la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, del versículo 3 al 5, por favor, pastora. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Qué palabra tan hermosa. Es una palabra donde Jesús ha resucitado. 40 días acabamos de leer, y haciendo señales, presentándose a la gente donde no había duda que era Jesús el que había resucitado, el que estuvo los 40 días en medio de los discípulos y la gente que lo pudo ver a nuestro Señor Jesucristo. De ahí hay una palabra importante que Jesús le recalca, y lo mismo que hace y también lo escribe el médico Lucas en el capítulo 24 también de Lucas, sobre el verso 49, cuando está diciendo la promesa de Jesús: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto.
que esperen la promesa del Padre y sean investidos del poder de lo alto. Y Jesús le hace esa recomendación y aquí vuelve y aclara que es importante eso. ¿Qué es lo que Jesús está hablando básicamente y qué es lo que nosotros debemos comprender? Y hay una palabra que nace en este capítulo y en el capítulo siguiente, el capítulo 2, nace una palabra importantísima y esa palabra es espiritual, y la palabra espiritual que nace viene en el original y que significa neumático, la palabra neumático, pero como nosotros la escuchamos, de una rueda de un carro, neumático, pero con K. Neumático, es en el original se encuentra esa palabra y nace ahí esa palabra. Ahora, el original de neumático es como la rueda de un carro, y eso tiene un paralelismo que vamos a mirar hoy, que nos va a servir muchísimo para comprender lo que es la vida espiritual. Entonces, neumático significa, o la parte espiritual significa, en la parte neumático significa invisibilidad y poder invisible. Eso es espiritual, perdón. Lo espiritual entonces es invisible y el poder invisible. Entonces, invisibilidad y poder invisible, eso es espiritual. Y cuando comprendemos esta parte espiritual, nos vamos a adquirir un crecimiento y poder disfrutar lo que es la vida espiritual a favor de nuestra vida. La parte de la nación espiritual entonces requiere y trae gobierno, y trae también a favor de nuestras vidas que somos reyes y ciudadanos, y requiere de esa parte gubernamental y reyes, que hay reyes y hay ciudadanos. Eso absorbe lo que es la nación espiritual. Y la nación espiritual también hay ética y también hay convivencia. Por eso se convive en la parte espiritual. Es algo que Dios trae hermoso para nosotros. También se puede ver y se puede recibir solo por gracia. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que se recibe esa vida espiritual. Jesús nos abrió la puerta para tener acceso a ese lugar santísimo, y ahí adquirimos la nación espiritual. Jesús, por su gracia, es un regalo que Él nos da. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, inmediatamente en nuestra vida se abre una atmósfera hermosa y nuestro corazón recibe la presencia del Espíritu Santo, que nos va a enseñar a caminar y a vivir una vida espiritual, que eso es importante para nosotros crecer en la parte espiritual. Y se tiene esa experiencia en Cristo. Cuando conocemos a Cristo, vamos a tener esa experiencia de poder andar con Cristo, y esa experiencia de andar con Cristo nos da ese crecimiento de la vida espiritual. Empezamos a manifestar lo que Cristo colocó en nuestros corazones. Por eso dice la palabra que pues si somos hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es decir, Jesús viene a nuestras vidas y deposita y deja en nosotros al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos empieza a enseñar cómo nosotros podemos empezar a manifestar, a sacar, a exteriorizar lo que es la vida espiritual. La vida espiritual es una vida neumática. No se puede faltar la parte neumática en la parte para poder empezar a caminar, a tener esa sustancia que es el Espíritu Santo. Y para eso es importantísimo saber que el hombre neumático, o sea, la persona neumática, si le falta la vida espiritual, pues flaquea, puede pinchar, puede andar mal. Y para eso es importantísimo entonces tener la vida neumática en nuestra vida, que la vida espiritual que se encuentra en Hechos de los Apóstoles en el original neumático. Entonces se necesita el hombre espiritual tener ese neumático, y ya lo vamos a comprender un poco mejor a partir de ese momento. Si no se tiene la parte neumática, se puede romper. El hombre no puede espiritualmente, no puede caminar, se puede dañar. Así como una rueda, si no tiene el aire, va a dañar el neumático y va a dañar el rin. Eso es lo que sucede también en la vida espiritual. El hombre desde el comienzo entonces no le ha gustado la vida espiritual,
se ha incomodado de la vida espiritual desde que cayó desde la gracia del Señor allí en el jardín del Edén. Desde ahí la vida espiritual es un poco complicada para el hombre. Por eso Cristo vino a hacerlo fácil para nosotros. Cristo vino a dejarnos ese camino tan maravilloso para que nosotros caminemos en esa parte de la vida sobrenatural. ¿Por qué neumático? Es la presión que es necesaria para que no se rompa y funcione correctamente. La palabra neumático entonces aparece en la Biblia por primera vez en el original. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 aparece en el original neumático. Y cuando aparece ahí eso neumático en Hechos capítulo 2, está haciendo, entonces es cuando vino el Espíritu Santo. En la palabra que acabamos de leer en Hechos capítulo 1 dice que esperen en Jerusalén la promesa, y en el capítulo 2 entonces viene la promesa, que es cuando viene el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo entonces vino como un viento recio. Entonces aparece en la parte neumática, aparece como un viento recio. ¿Y qué hizo? Llenó toda la casa. Es decir, cuando nosotros encontramos una rueda puede ser una rueda, pastora, pueden comprar la rueda más fina y puede comprar el rin más bonito, pero la recomendación es tiene que llevar aire o tiene que llevar ese líquido neuma para que infle, para que tome la forma. Si no tiene el aire, la recomendación es no ande el carro sin aire o sin que el neuma o la parte del neumático tenga la forma, porque lo va a dañar. Así sea muy fina la rueda, así sea muy fino el rin, se necesita el aire que forme esa parte de la rueda para que pueda rodar constantemente. Eso pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual nosotros tenemos lo que Dios nos ha regalado por la vida natural de nosotros, el nacer naturalmente, pero necesitamos lo que viene desde el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que da la forma. Y esa forma no evita que cada uno de nosotros como hombres tropecemos en la vida, evita que nosotros cometamos errores, evita que nosotros nos salgamos de las cosas de lo que Dios nos ha regalado a favor de cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo ver, y por ejemplo, la rueda puede ser muy costosa, el rin puede ser muy costoso y el aire es lo más barato, pastora. Por eso, lo que nosotros podemos tener, Dios invirtió muchas cosas en nosotros. También su Hijo murió por nosotros, y lo que nos regala es barato, es por gracia. Nos da el Espíritu Santo, la vida espiritual nos la regala, nos da por gracia. Eso es hermoso, ¿no, pastora? Que es un regalo maravilloso que Dios nos regala a nosotros. Creo que el mayor regalo que nos pudo dar el Señor, primeramente su Hijo, Jesucristo, pero el Señor a la vez nos da el Espíritu Santo, que es un regalo. Él dijo que Él se iba, pero no se iba a dejar huérfanos. Es decir, que nos iba a dejar amparados en algo. Y ese algo es alguien que es el Espíritu Santo. Y ahí acabamos de leer precisamente que nosotros tenemos que ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque usted lo decía, es como ese aire que necesita la rueda para tener forma. Los seres humanos sin el Señor no damos la talla, no damos la forma, es verdad. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, Él es el que nos llena. Por eso es importante, iglesia, la llenura del Espíritu Santo, porque Él es el que empieza a darnos la forma de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, porque Él viene a formar nuestra vida. Así como dice, como explica el pastor, que la llanta necesita ese aire para tener una forma, y si no estaría así como aplastada. Nosotros también, como hijos de Dios, necesitamos ser formados, y el que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo, es ese neuma, es ese aire, ese poder de Dios que está en nosotros. Dice la palabra del Señor que es un tesoro grande que el Señor ha puesto en nuestras vidas en vasijas de barro, porque Él llena nuestras vidas. Nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque sin la presencia del Espíritu Santo, iglesia, es imposible vivir una vida que agrade a Dios, es imposible vivir una vida espiritual, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a decir, como decía usted, pastor, Abba Padre, el que nos acerca a nuestro papá, a nuestro Padre Celestial,
cual es el Espíritu Santo. No es porque usted y yo seamos muy buenos y ay, tengo ganas de orar y tengo ganas de buscar de Dios. No, porque la carne no lo quiere hacer, porque la palabra del Señor dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, y la carne mira hacia abajo y el Espíritu mira hacia arriba. El Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos hace buscar a Dios, es el que nos lleva a buscar a Dios. Por eso, iglesia, es importantísimo que nosotros estemos llenos, que busquemos la presencia del Espíritu Santo para que Él mismo nos acerque a buscar y a conocer a nuestro Dios. Aún, pastor, dice la palabra que el Espíritu de Dios es quien revela, quien nos revela a nuestro Padre celestial. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos esa llenura, que seamos revestidos del poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver cómo la vida les cambió a aquellos cuando estaban en el aposento alto, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Cuando estaban allí vemos a un Pedro que negó al Señor, un Pedro que estaba cansado, un Pedro que era a veces como medio cobardón, un Pedro que era como acelerado, como cosas así diferentes. Pero cuando vino la unción del Espíritu Santo, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro fue cambiado, transformado, mudado su corazón, su vida. Nosotros cuando venimos a orar y pedimos la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, iglesia, es el que nos transforma, es el que nos ayuda a cambiar, porque solos nosotros no podemos, pastor. Gracias, pastora. Iglesia, qué bendición es tener el regalo precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos un ring, se tiene el neumático, se necesita entonces la razón más importante para que no se rompa la rueda, se necesita el aire. Y por eso Jesús le dice a la iglesia, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y esa es la promesa que vino del Padre en el día de Pentecostés. Dice, no salgan, porque si no están inflados con el Espíritu Santo, pues se van a romper, van a tener problemas. Por eso podemos encontrar cómo los hijos de Sebas querían hacer las cosas de Jesús y no pudieron porque no tenían el Espíritu Santo. No estaban inflados del Espíritu Santo. Perdón, pastor, y es que eso, cuando cae la presencia del Espíritu Santo allí en el derramamiento, en el Pentecostés, es que su vida es llena. Por eso hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que nadie sin el Espíritu Santo puede venir a la presencia del Señor, nadie. Necesitamos esa llenura como lo necesitaron ellos ese día de Pentecostés. Así nosotros necesitamos esa llenura, como dice usted, lo que infla, ¿no? Pero es lo que nos llena, lo que nos da vida, lo que nos da forma en la presencia de nuestro Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Por eso Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean inflados del Espíritu Santo. Así como el neuma, en la parte neumática de una rueda, para que dé la forma, se necesita que aplicar ese aire para que dé esa forma y no se dañe y pueda estar avanzando. Así es en la vida espiritual. Jesús les recomienda entonces no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que el hombre y la mujer quede inflada por el Espíritu Santo y ahí empieza a llevar las buenas nuevas de salvación. Sin el Espíritu Santo, las palabras son vacías. Sin el Espíritu Santo, las palabras no tienen ese poder tan maravilloso donde el reino de los cielos viene a operar. Cuando el Espíritu Santo de Dios está operando en la vida de un hombre y de una mujer, las cosas sobrenaturales empiezan a suceder en la vida de las personas. Por eso se habla bajo la autoridad de lo que viene del cielo. Por eso Jesús le dice, hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que esperen la promesa del Padre. No es cualquier cosa, es la promesa de Dios que lo dejaba el Espíritu Santo de Dios. Y empieza desde ese día la vida espiritual, la nación espiritual. Una nación en la cual tenemos el neuma, tenemos al Espíritu Santo que nos infla, que nos da la forma. Y por eso empezamos a caminar de acuerdo a hacer las cosas que funcionen aquí en la tierra conforme a lo que Dios ha decretado. Las bendiciones espirituales empiezan a funcionar cuando nosotros declaramos que somos hijos de Dios. Cuando declaramos que nuestro Señor Jesucristo está en nuestro corazón, ahí inmediatamente el Espíritu Santo empieza a funcionar a favor de nuestras vidas. Y después de esto, entonces, ya podemos iniciar a manifestar
todas las cosas que Dios nos ha concedido. Por eso el apóstol Pablo tenía esa seguridad que nos decía que el Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas que Dios nos ha concedido. Hay muchas cosas que Dios nos ha concedido. ¿Quién nos las enseña? El Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser inflados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos viene a llenar a cada uno de nosotros. Y algo importante, pastora y iglesia, que debemos encontrar es el Espíritu Santo de Dios es poderoso. Trae el poder de Dios a favor de nuestras vidas. Suceden cosas maravillosas, pero hay algo importante. Nosotros nos hemos acostumbrado a las palabras espirituales, en las oraciones espirituales, en las cosas espirituales, los dones espirituales, todo que funcione es a favor de la vida de cada uno de nosotros, en la forma egoísta, que funcione solo en nuestras necesidades. Pero realmente el neuma de Dios es formando un cuerpo de hombres y mujeres, una iglesia llena del poder de Dios para manifestar al mundo el poder de Dios. Pero nosotros a veces que Dios sane a mi familiar, que sane mi vida, y nos enfocamos solo a lo nuestro nomás, y el poder del Espíritu Santo infla a todos los creyentes, a hombres y mujeres, para que podamos ser ese cuerpo de Cristo, que manifestemos a todo el mundo las ricas bendiciones en Cristo Jesús, a beneficio del todo el mundo. Por eso es importante saber que sí funciona para nosotros también personalmente, pero es exteriorizar todas las cosas que Cristo ha puesto a favor de nuestra vida, no ser egoístas y tenerlo solo para nosotros. Por eso la parte más importante de Dios en nuestra vida es que Él nos infle con el Espíritu Santo, y cuando viene ese neuma y viene a inflar a nuestras vidas, pues vienen a suceder cosas maravillosas. Pastora, por ejemplo, Ezequiel estaba en los valles de los huesos secos, ¿cierto? Y cuando estaba en los valles de los huesos secos, ¿qué le pregunta a Dios? Le dice, ¿esos huesos vivirán? ¿Y qué dice Dios? El Dios le dice, cuando ya Él le dice, tú lo sabes, y cuando Dios revela, le dice, Él le ordena a los huesos y se hacen carne, y que Él profetiza sobre eso. Y espíritu de los cuatro vientos sopla. Ahí vino el neuma, sopla. Cuando sopla el espíritu de los cuatro vientos, por eso es una enseñanza que viene a favor de la iglesia en el Pentecostés, que dice Jesús, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, cuando derramado el Espíritu Santo, dice que llenó esa casa, formó la iglesia. Por eso Pedro, por eso Juan, los que eran del vulgo empezaron a tener denuedo, empezaron a ser personas valientes, personas que empezaron a hacer las cosas de una forma increíble. Por eso en Ezequiel 37, en el Valle de los Huesos Secos, fue necesario que el Espíritu soplara, que el Espíritu de los cuatro vientos, para que traiga vida. Eso es importante para nosotros, amada pastora e iglesia, que nosotros seamos revestidos del poder de lo alto. Pero pastor, hace 8 días hablábamos casualmente, pastor, nada es casualidad, todo el Señor lo tiene planeado. Amén. Pero hace 8 días precisamente hablábamos del propósito divino que tenemos. Porque estos hombres y mujeres fueron investidos, pastor, con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir el propósito divino. Y sin la presencia del Espíritu Santo no lo podían cumplir. Por eso tenían que ser llenos, revestidos de su presencia. Así nos toca a nosotros en este momento, iglesia, ser llenos de la presencia del Señor para cumplir ese propósito. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos cumplir el propósito divino. Tenemos que tener esa llenura, porque usted lo decía, pastor, y lo dijimos hace 8 días. ¿Cuál es el propósito de nosotros como cuerpo, como iglesia? Que la gente conozca a Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y sean salvos a través de Él. Ese es nuestro propósito, y eso lo hacemos nosotros como iglesia, pero investidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos, iglesia? ¿Qué fueron lo que hicieron Pedro y ellos cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo? Ir y predicar el evangelio, ir y llevar la palabra del Señor, ir y hacer conocer a las demás personas que solo hay salvación en un nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la gente reciba la presencia de Dios y sea salvo. Ese es el propósito. Ese fue el propósito en ese tiempo y sigue siendo el propósito en este tiempo, pastor. Amén. Por eso el Espíritu Santo de Dios
infla lo que está en depresión. Si hay depresión, si hay enfermedad, si hay cualquier adversidad en la vida de una persona, pues está desinflado. Por eso no se siente que tenga la forma. Y es necesario que el Espíritu Santo de Dios entre en la vida de la persona y dé la forma que Dios ha declarado sobre la persona, que Dios ha declarado en el orden de Él. Por eso Jesús vino, dice claramente que Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que tome esa forma en la cual Él ha declarado a favor de nuestras vidas. El enemigo ha querido destruir esas cosas, por eso vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida, a dar la forma de Dios a cada uno de nosotros. Y esa forma de Dios es que tenemos el ADN de Dios, y el ADN de Dios se recibe a través del Espíritu Santo. Y cuando se recibe a través del Espíritu Santo, entonces lo que estaba en depresión, Él empieza a poner la presión, a poner las cosas bien. Por eso hay gente que cuando está enferma, hay una depresión tan grande en la vida de ellos, pero cuando se acercan a Jesús, se llenan de fe, se llenan de gozo, y la fe en Cristo para ser sanos, son sanos y son libres. Gente en depresión por la área económica, y el Espíritu Santo de Dios los toca, los llena, y empiezan a ver puertas donde no habían. Empieza a ver que se abren puertas que estaban cerradas, y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Por eso es importante someternos a la presión que forma el cuerpo. Cuando una llanta sea muy fina y el neumático muy fino, el rin y el neumático muy fino, pero si no se le inyecta en el aire, no toma la forma. Nosotros como iglesia es necesario. Dios nos ha dado nuestra vida natural, esa vida de carne, hueso, sangre, y eso que tenemos nosotros es necesario revestirlo para que dé la forma de Dios, y la forma de Dios se da a través del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo ver que el neumático que se empieza a ver desde Hechos de los Apóstoles está funcionando a favor de nuestra vida, toma forma. La iglesia, si no tiene la forma del Espíritu Santo, si no tiene la presión del Espíritu Santo, no funciona correctamente. Por eso pueden haber muy buenas intenciones, pueden haber cosas maravillosas que las personas quieren hacer, pero si no están inflados del Espíritu Santo, si no tienen la forma del Espíritu Santo en la vida de ellos, no van a obtener las victorias que se requieren, se sufren. Por eso hay personas que para orar sufren orar media hora, 5 minutos, 10 minutos, sufren para orar ese tiempo. ¿Por qué? Porque no están inflados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a la persona, entonces la persona empieza a disfrutar las cosas del Señor. Claro que sí, pastor, y es que nosotros, iglesia, tenemos ya la presencia del Espíritu Santo, pero tenemos que siempre pedir la llenura del Espíritu Santo, para lo que dice usted, pastor, para ser inflados. Pero es la llenura, es esa llenura del Espíritu Santo, porque Él ya está en nosotros desde el día que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. El Espíritu está en nosotros, Él no se va, pero hay que pedir la llenura para que constantemente esté como ese río de agua fluyendo, y la llenura del Espíritu Santo venga a nuestra vida y pueda cambiar, pueda obrar, pueda hacer lo que Él desea de nosotros, darnos esa forma como hijos de Dios, pastor. Amén. Entonces, donde hay presión, cada cosa toma su forma. Donde está la presión del Espíritu Santo, donde viene el Espíritu Santo, entonces empieza a tomar la forma la iglesia. La iglesia toma forma dirigida por el Espíritu Santo. Por eso la vida natural y la vida sobrenatural, que a las personas les gusta, es mejor lo espiritual, que absorbe, que bendice todas las cosas. La vida sobrenatural es bonita porque se ven los milagros, pero la vida espiritual contiene la vida sobrenatural. Por eso es importantísima la vida espiritual. Es una vida en la cual desde el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo, sopló y formó la iglesia. Hoy es necesario que usted permita que el Espíritu Santo de Dios sople sobre su vida y que empiece a formar su vida, que permitirle que forme su vida, que forme a su familia, que forme las cosas que usted ha declarado o que Dios ha declarado sobre tu vida. Dios tiene un propósito contigo. Dios te ha traído en este tiempo y te va a bendecir en este tiempo, porque el Espíritu Santo de Dios está
soplando en este tiempo. Así como en Ezequiel los huesos volvieron a tomar vida porque sopló, se volvió a hacer ese ejército porque sopló el Espíritu Santo. Hoy también va a soplar el Espíritu Santo sobre tu vida, porque el día del Pentecostés Dios ha declarado que el Espíritu Santo de Dios viene a favor de cada uno de nosotros. ¿Es así, pastora? Claro que sí, ya está. El Espíritu de Dios está en nosotros, iglesia, porque Él quiere ayudarnos, porque nosotros entendemos que solos no podemos. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda, el que nos acerca a nuestro Dios, el que nos da la fuerza, el que nos da la valentía. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios es el que nos establece y nos forma, nos cimienta, nos afirma. Es el Espíritu Santo el que hace eso en nosotros, pastor. Amén. El Espíritu Santo de Dios entonces cuando se manifiesta tiene sobre lo natural y lo sobrenatural tiene esa presión, esa forma. Por eso la vida natural que estaba enferma puede ser sana, puede ser libre. Lo que estaba en ruina, miseria, pobreza, Él lo prospera, Él bendice, porque Él empieza a tomar, el Espíritu Santo hace que las cosas tomen forma. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que tu vida tome forma. Y lo que estaba desesperado en la angustia, hoy va a tomar forma. Por eso vamos a orar dándole gracias a Dios, porque sabemos que hoy el Espíritu Santo de Dios va a hacer que nuestras vidas tomen forma delante de su presencia. Maravilloso Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias que nos da la oportunidad con la pastora de compartir esa palabra, de compartir a una iglesia sedienta de ti, sabiendo que tenemos algo importante, una nación espiritual que está inflada por el Espíritu Santo de Dios, que tiene el neumático de Dios en nuestras vidas, porque Él sopla. Por eso la recomendación de Jesús es que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos, y sopló el Espíritu Santo ese día y fueron investidos, dio forma a la iglesia. Y la iglesia en este tiempo, en este siglo XXI, a pesar de todas las cosas que estamos escuchando y viendo, ahora mismo nos llena, ahora mismo nos sana, ahora mismo tomamos forma en ti, Dios, para ver lo sobrenatural hecho realidad de una forma espiritual en nosotros. Por eso declaramos que la enfermedad se va por la llaga de Jesús, declaramos que la ruina, miseria, pobreza, escasez se van y que reprende al devorador por nosotros, Dios. También declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que brujería, hechizos, conjuros, desespero, ansiedad, angustia se cancelan en esta hora, porque toma forma la iglesia, porque tú eres un instrumento de Dios y recibe el Espíritu Santo. Diga: yo recibo al Espíritu Santo, y ahí empieza a tomar forma donde el enemigo no tiene cabida, y donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a participar también hoy de esta bendición tan gloriosa de pactar con el Señor. Nuestros diezmos, primicias y pacto lo colocamos en la cajita de fe. Gracias al Señor, y bendecimos cada persona que ya ha hecho llegar su cajita de fe a este lugar, para que Dios siga prosperando, abriendo sus caminos. Y en las mayores adversidades, una de las personas que trajo la cajita dijo: pastor, yo en el otro tiempo estaba sin trabajo ni nada, y en plena adversidad, en pleno tiempo difícil de pandemia, Dios me abrió una puerta y me dio el trabajo, porque yo estaba apartando mi cajita de fe. Estaba dando lo poco que yo tenía, lo estaba dando de la cajita de fe, y vengo a traer la cajita de fe. Bendiga a Dios a cada persona que tiene la fe en Él, y nosotros tenemos la fe en Él, y Dios nos va a bendecir por eso también en nuestra vida financiera. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias por cada persona que ha hecho llegar su cajita de fe, lo que tiene en su cajita de fe, que ha colocado sus diezmos, primicias y pactos, Señor. Gracias, porque hoy nos permite también pactar contigo, declarando la promesa que damos esa semilla, y tú nos das una semilla buena, apretada, remecida, será dada en nuestro regazo. Porque la promesa que tú nos has dado, Señor mi Dios y Padre bueno, que amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, muchas gracias por regalarnos la oportunidad de llevar una palabra de bendición, donde el Espíritu Santo de Dios está formando una iglesia de victoria. Que Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, la maravillosa paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Dios los bendiga. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí.
Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. Eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. la luz que alumbra las naciones, Jesús.